Vamos a ver el segundo paso. El segundo paso está en el versículo 16. Mas si no te oyere. O sea, ¿qué pasa si el hermano no escucha, no quiere escuchar o escucha, dice, bueno, está, y no hace nada al respecto, ¿sí? Pasa el tiempo y no arregla su situación, no confiesa su pecado, no se arrepiente, no se aparta de su pecado, si continúa en ese camino empecinado en pecado o no reconociendo su pecado, dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ese es el segundo paso, entonces, de esta red de contención. El segundo paso de la disciplina de la iglesia. Ahora, este segundo paso, podríamos decir, es reprensión atestiguada o reprensión reducida. La primera era privada, ¿no? Estaban los dos, ¿sí? El hermano que cometió el pecado y el hermano que lo fue a confrontar. Pero ahora se involucran una o dos personas más en el asunto, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Así que esta es una reprensión con testigos. Se vuelve a confrontar al hermano con su pecado, con la palabra de Dios, con ruego, con amor, ¿sí? Con compasión, con sabiduría, con mansedumbre, con paciencia, con instrucción, como habíamos hablado en el primer paso, pero ahora también con testigos. Y el segundo, este paso está caracterizado por seriedad. Seriedad. Dice, toma aún contigo a uno o dos hermanos de la congregación, ¿no? Si el hermano en pecado no le dio importancia debida, con esta visita ve que el asunto es serio y demanda atención. Si en la primera visita personal, privada, el hermano dice, pero no es para tanto, y lo deja pasar, no ve la importancia de su pecado, la gravedad de su pecado, ahora cuando viene el mismo hermano, pero con una o dos personas más, ¿sí? Entonces empieza a decir, bueno, esto se está poniendo serio. Quizás comience a recapacitar entonces. Quizás empiece a darse cuenta, yo no puedo dejar de lado, ¿sí?, esta situación, tengo que atender a este pecado en mi vida. Pero también está caracterizado por un involucramiento más amplio, ¿sí? Porque uno toma a uno o dos más hermanos. Si le cuesta al hermano reconocer o arrepentirse de su pecado, necesitará más apoyo para abandonar su pecado y tener victoria espiritual en su vida. Quizás el hermano ha tratado de apartarse, pero su pecado está tan arraigado en su vida que necesita apoyo, necesita ayuda, necesita acompañamiento, necesita otros hermanos que lo ayuden a poner pautas para que él pueda salir. Muchas veces esto sucede con vicios o cuestiones que causan adicciones. Y el hermano por ahí dice, pero yo he tratado de salir de esto. Y entonces vienen 2 o 3, ya no es uno solo, sino 2 o 3. Y por ahí con 2 o 3 lo pueden ayudar a salir de su pecado. Pero también este segundo paso está caracterizado por testigos. Testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si no oyó la reprensión de un hermano, posiblemente esté endurecido espiritualmente, de tal forma que no dudará en mentir para protegerse, ¿no? Si este hermano está tan mal que no reconoce inicialmente su pecado, ¿quién dice que no estaría dispuesto a mentir para cubrir sus problemas, sus rastros, sus dificultades, su pecado y mentir contra el hermano? Entonces, por eso hace falta 2 o 3 testigos. Tener testigos de lo que se dice en dicho encuentro es para la protección de todos los involucrados. Protege al que reprende para que no sea la palabra de uno contra el otro. Protege también al reprendido de ser incriminado falsamente por un capricho. Porque por ahí una persona, el que reprende, quizás no tenga la actitud correcta. Imagínense, si no tiene la actitud correcta, podría ir de golpe,
reprende al hermano, no reconoce y va a la iglesia. Bueno, dice, ese hermano yo lo reprendí, no reconoció su pecado, así que tenemos que excomulgarlo, tenemos que echarlo de la iglesia porque es un hermano no arrepentido, un hermano impenitente. Ah, bueno, está bien. Y la iglesia decide echarlo de la membresía y de golpe era todo un invento. O era la opinión del hermano. Entonces es necesario para la protección de todos los involucrados estos testigos. El propósito de tener testigos es para que todo lo que se diga en la conversación pueda ser constatado en boca de 2 o 3 personas. No se puede proceder adelante en la disciplina, no se puede seguir en el paso 3 si no se toma el paso 2. No se puede proceder adelante en la disciplina de la iglesia cuando la palabra es de uno contra el otro. No se puede. Tener testigos para proseguir con la disciplina era mandado por la ley. Fíjense lo que dice Deuteronomio 19:15, dice así: no se tomará cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que aún en cuanto a la ley, y era muy necesario, porque recordemos que en la ley, ¿sí?, habían algunos pecados que eran de muerte. Algunos pecados se cometían y era apedreamiento, era la pena capital. Imagínense si una persona tenía un odio, un capricho contra otra y dice, este cometió, vamos a decir, este cometió adulterio. Y nadie más constata, no hay otros testigos, pero si con la palabra de y lo apedreaban, y podría ser una acusación falsa. Entonces era necesario 2 o 3 testigos para asegurarse de la situación. Entonces, aunque el cristiano no esté bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la ley, pero hay mandamientos en el Nuevo Testamento que se introducen en la iglesia por el Señor Jesucristo o por los apóstoles, porque son sensatos, reflejan el carácter de Dios y son su voluntad para con esta dispensación también. Y el Señor Jesucristo dice, hace falta tener 2 o 3 testigos para proseguir con la disciplina. Pablo ordenaba también que en la iglesia de Corinto siga la misma regla, ¿sí?, en la decisión de sus asuntos. Fíjense lo que dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. 2 Corintios 13, 1. Segunda de Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo no quería que la iglesia de Corinto decida un asunto o siga con el proceso de disciplina sin haber 2 o 3 testigos para constatar una situación de disciplina. A Timoteo le dice esto, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Sea un hermano de la iglesia, sea un líder de la iglesia, hacía falta 2 o 3 testigos para constatar los asuntos. Así que los beneficios de tener testigos es que le da un tono de seriedad al asunto, evita que se discipline por asuntos de opiniones o preferencias. Los testigos también van a ayudar a determinar si la falta merece proceder con la disciplina. Y protege al hermano que reprendió desde el principio de ser acusado de no tener una base firme para reprender al hermano. Así que para que conste, ¿sí?, en la boca de 2 o 3 testigos, conste toda la palabra. La palabra dicha queda en pie o se cae por el testimonio de la boca de 2 o 3 testigos. Pero también este paso está caracterizado por reprensión múltiple. Dice, versículo 17, volviendo a Mateo 18, versículo 17, dice, si no los oyere a ellos. Es interesante, porque inicialmente fue uno en privado. Dice, si no te oyere, no, busca 2 o 3 testigos, ¿sí? Busca 1 o 2 más para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda tu palabra. Pero estas personas no son testigos mudos,
No son personas que van para mirar y observar todo lo que sucede en esta reprensión, sino participan ellos también, exhortando al hermano, amonestando al hermano para que se arrepienta. Porque dice, si no los oyere a ellos. No sos solamente vos que venís con estos testigos escuchando, sino que cada uno también está exhortando a este hermano a que se arrepienta para ser restaurado. Entonces hay una reprensión múltiple. El primero que confrontó al hermano en pecado no es el único que habla. Los demás también lo van a reprender en este caso, en este paso, y pueden utilizar también otros pasajes de la Biblia o mirar desde otro ángulo o con otros razonamientos y otros dones espirituales que quizás ellos tengan. Quizás uno tenga el don de exhortar, ¿no? Un don de misericordia, y utilicen otros dones para intentar lograr que el hermano se arrepienta. Pero a pesar de que se involucra a más personas, el problema no se hace completamente público aún. ¿Sí? Solo porque hayan 2 o 3 testigos no significa que toda la iglesia se entera. No, esos 2 o 3 testigos, esas personas son las que están involucradas, y ahí es donde se acaba la diseminación de el problema. El conocimiento del pecado se mantiene dentro del círculo de reprensión. Y como la intención es ganar al hermano, no se debe dejarlo después que rechaza la primera reprensión. Yo quiero ganar al hermano, entonces llevo a 2 o 3 testigos para ver si hay una otra oportunidad para ganarlo. Hay una segunda oportunidad. Sin embargo, la segunda oportunidad tiene un tono más serio, más oficial. Si el hermano en pecado reconoce su pecado, se arrepiente, lo confiesa y se aparta, el problema queda resuelto y sigue quedando solamente en el conocimiento de unos pocos. Y en este caso la restauración plena es más fácil, más difícil que el primer paso, pero más fácil para el ofensor que si estuviese en el conocimiento público general de toda la iglesia. Hay un ejemplo de este paso. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 12. Un ejemplo neotestamentario de este segundo paso. 2 Corintios capítulo 12. Al final de ese capítulo, en el versículo 20. Recuerden, Pablo escribió a los Corintios, escribió 1 Corintios, aparentemente después hay otra carta que él escribió que no era inspirado, pero era una carta de Pablo a la iglesia, que está perdida, no la tenemos, ¿sí? Pero no pertenece a la Biblia, no es inspirada, así que no la necesitamos tener. Y Pablo hace una referencia acerca de una carta, y después le escribe esta segunda carta de los Corintios, que realmente es la tercera carta que le escribe a la iglesia que conocemos. Y dice en el versículo 20, 2 Corintios 12, 20, pues me temo que cuando llegue, porque él estaba por visitarlos, llegar a Corinto y tratar con unos asuntos, dice, pero me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Él está diciendo, me temo de que cuando yo llegue, el tono de voz, la seriedad del asunto, ustedes no estén en la condición que yo quiero que ustedes estén, y ustedes no me vean en la situación que ustedes quieren que yo esté, ¿no? Y dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. O sea, Pablo está diciendo, yo me temo de que cuando yo voy a ustedes todavía no se han arrepentido de estas cosas. O sea, que todavía hay contiendas, divisiones, y estos pecados no se han arreglado todavía. Dice, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Así que aquí habían varios problemas, eran varias situaciones de disciplina, habían varios hermanos que estaban en una situación, y él dice, yo me temo, yo ya los he confrontado con el pecado, pero me temo que ahora en la segunda visita algunos todavía no hayan respondido. Dice en versículo 13, capítulo 13, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros,
por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Entonces, lo presentó una vez, lo presenta nuevamente, hay testigos, dice, en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, vamos a congregar, vamos a juntar a la iglesia, esos testigos que estaban en esa confrontación van a dar testimonio de estas cosas y si todavía no se han arrepentido, ¿sí?, va a causar tristeza en el apóstol Pablo, pero se va a decidir asuntos de una manera más seria, involucrado a toda la iglesia. Así que este es un ejemplo bíblico de este segundo paso de confrontación.